Esta segunda parte de la mañana la vamos a dedicar al diálogo, en el que ustedes pueden ahora aquí formular sus inquietudes y yo trato de poner mi grano de arena para ir contestando lo que les preocupa, lo que ustedes quieran presentar aquí, sus preguntas, sus inquietudes, sus problemas. Es muy difícil contestar cuando preguntan de personas concretas. Entonces, como no conozco a la persona, no vas a tomar literal lo que te voy a contestar, porque ni siquiera sé quién es la persona, ni siquiera he hablado con ella. Pero voy a tratar de darte 2 o 3 ideas que te puedan servir a discernir. Dolores crónicos. Quemaduras, ¿de dónde? Si ni el médico sabe, ¿cómo va a saber uno de dónde vienen dolores crónicos? Claro está, si usted pregunta eso en un contexto espiritual es porque usted sospecha que los dolores sean de origen sobrenatural y esto es posible. Usted dice que ella además se despierta a las 2:30, 3 de la mañana. Es un fenómeno muy conocido porque el espíritu que nunca duerme, nuestro espíritu que nunca duerme, el cuerpo nuestro duerme, pero el espíritu no duerme, es más receptivo precisamente cuando el cuerpo está dormido. Y el espíritu nuestro percibe la actividad satánica que se da en el momento culmen de la actividad satánica, que es las 3 de la madrugada. Dolores crónicos, si el médico no sabe y no hay explicación natural de un dolor crónico, pues busquemos una solución en el campo espiritual. Por ejemplo, yo les he presentado los sacramentales, agua, sal y aceite. Una persona así debería, en la mañana antes de desayunar, tomarse su vaso de agua exorcizada con unas cuantas gotas de aceite exorcizado. Porque si la fuente del dolor es sobrenatural, pues vamos a combatir primero con las armas de siempre. Y las armas de siempre son, primero, la confesión de mis pecados, o sea, estoy en gracia, porque es inútil buscar solución espiritual si mi espíritu no está en paz con Dios. O sea, no habrá sanación de dolores crónicos si yo no estoy en paz con Dios. Es lo primero que hay que hacer. Y luego voy a usar las armas de los sacramentales, es decir, unjo aquella parte de mi cuerpo con aceite exorcizado y tomo en ayunas en la mañana, tomo los sacramentales en ayunas porque hacen más eficacia, son más eficaces cuando se toman en ayuno. Todavía no hay otro alimento en mi sistema, entonces el sacramental llega directito a la circulación dentro de mi cuerpo. Eso es lo que recomendaría. Si no se quita el dolor con esto, entonces vaya a un grupo de oración para que dentro del contexto del grupo de oración le impongan las manos y le hagan oración. No olvide la persona que haga oraciones personalmente y aquí están las oraciones que yo les recomiendo. Esta aquí es la ametralladora espiritual con que ustedes se van a defender. No me vengan ustedes con cuchillos y alfileres. Toman la ametralladora de las oraciones de sanación y liberación. Por si detrás de este fenómeno hay espíritus que la hacen sufrir, las oraciones de liberación que ella misma hace le puedan ayudar. Hay un granito de arena para que tú luego disciernas qué cosa se aplica al caso concreto que tienes en mente. Siguiente.
Entonces, la nulidad. Ustedes dicen correctamente que el matrimonio es válido mientras la pareja está viva, porque hasta que la muerte los separe. Correcto. Entonces, ¿de dónde la nulidad? No le subas demasiado, hermano. La nulidad viene cuando nunca se dio el sacramento. A la hora de casarse, ¿qué cosa hace el sacramento? El acto de consentimiento que dan a la hora de casarse. El consentimiento que se expresa con la palabra sí constituye el sacramento. Y es el esposo que confiere el sacramento a su esposa dando ese sí, y es la esposa que confiere el sacramento a su esposo dando el sí. Si ese sí que dan no está bien dado, nunca se dio el sacramento. Y ese sí puede estar viciado, porque si yo me caso porque estoy embarazada, ¿y qué dirán si no me caso? Y me caso por temor, ese sí no fue libre. Y ese sí mío debe estar libre. Así que uno puede decir, examinemos el sí que dimos a la hora de casarnos para ver si ese sí fue válido o no. Y esto se llama un proceso de declaración de nulidad. Si ese proceso da como resultado que ese sí fue dado con un vicio, por miedo, por condicionamiento, me casé porque quería salir de mi casa, pero ese no es un argumento válido para contraer matrimonio. Si ese sí fue dado con vicio, se declara el matrimonio nulo, o sea, que nunca hubo sacramento de matrimonio. Así que esta es doctrina católica sobre el sacramento. Como los ministros del sacramento del matrimonio son los esposos, si no dieron su sí como debe ser, nunca hubo matrimonio. Y esto lo examina el proceso de declaración de nulidad. La Iglesia permite 25 causales por las cuales ese sí no fue válido. 25 motivos por los cuales ese sí pudo haberse dado defectuosamente. Y la causal más invocada es la incapacidad psicológica de la persona. Yo me caso contigo, pero tú no tienes capacidad para vivir en matrimonio. O sea porque la persona es un tirano, porque la persona es un violento, así que con una persona violenta no puedes vivir en matrimonio. Así que se dice que este tipo violento no sirve para matrimonio porque solo causa sufrimiento, es incapaz de contraer matrimonio porque es un tipo violento y se declara el matrimonio nulo, etc. Siguiente. Hablemos de los pecados de reincidencia. Me emborraché ayer y digo, ya no más, no más. Y el próximo fin de semana, otra vez. Y digo, no más, para otra vez caer el próximo fin de semana. Los pecados de reincidencia. Ya me confesé, ya hice el propósito y otra vez caí. ¿Qué hacemos en este caso? Lo que no hacemos en este caso es lo siguiente: desesperarnos y echar la toalla. Porque hay ciertos pecados, hermanos, que son inevitables y entiéndeme bien. Hay lo que se llama el pecado cotidiano o los pecados cotidianos.
Tu niño grita 8 horas al día, pues en algún momento te vas a desesperar. Ya cállate, crío. O sea, el perder la paciencia o decir una palabra desconsiderada o el estar de mal humor en algún momento son los pecados cotidianos. O sea, yo ya sé, no quiero estar de mal humor, pero perdí el autobús y se me cayó la manzana que quería comer al mediodía y ahora tengo hambre y está lloviendo. O sea, ya perdí el bus, no tengo que comer y está lloviendo. O sea, ya estoy de mal humor. Entonces, esto es como inevitable. Hay ciertas cosas que son inevitables. Y si tú dices, pero yo no tengo pecado porque vivo muy santo, digo, pero sí tienes los pecados cotidianos. Claro que alguna vez dices una palabra desconsiderada, alguna vez te enojas, alguna vez te impacientas, o sea, si no, pues no eres humano, pues no estás vivo. Si no te impacientas, si no te enojas alguna vez, es que no estás vivo, estás muerto. Así que estas cosas son como normales. Y cuando me confieso, pues yo digo mis pecados cotidianos, al menos estos sí los tengo. Y eso es un término que se usa mucho en la iglesia, en la teología, los pecados cotidianos, porque son como inevitables, porque pertenecen a nuestra condición humana. Ya luego otros pecados más graves, porque tú dijiste cadenas generacionales, como puede ser, pues todos terminamos con el matrimonio roto, o en mi familia todos terminan violentos. Ahí sí tenemos que mirar. Si yo no logro superar un determinado pecado, pues o es por mi propia culpa, porque ya me volví adicto, o desarrollé un hábito negativo, o en mi familia hay una tendencia a, o sea, hay una cadena generacional. Pero la cadena generacional no quita mi responsabilidad. Pues sí, mi abuelo borracho, mi papá borracho, yo borracho, pero pues tú eres borracho por tu culpa. No le eches la culpa al pecado generacional. El pecado generacional, la cadena generacional se quita cuando se ha hecho la oración de rompimiento de la cadena generacional y cuando hemos logrado por oración y celebración de misas que los antepasados hayan logrado descansar. Así que cuando uno no logra ponerse a cierto pecado, mira si es posible la sanación generacional, y eso ya les presenté la charla en el disco, en qué cosa consiste, ahora no la voy a repetir aquí. Y uno logra luego, pues a través de misas y la confesión personal, superar el pecado. No es posible para nosotros estar totalmente sin pecado. Al menos los pecados cotidianos los vamos a tener. La impaciencia, la mentira blanca, qué sé yo, que pues alguna copita que me tomé, un chiste malo que conté, o una película que vi, o sea, cositas de estas que nos pasan todos los días, pues. ¿Sí? Eso sí son muy difíciles de evitar porque pertenecen a nuestra condición humana. El estar de mal humor, el estar cansado, el estar como hoy no estoy de buenas, eso es como normal e imposible de evitar. Siguiente. Bueno, yo creo que en el fondo la respuesta ya la di. ¿Qué se puede hacer por una persona que tiene todos los vicios y no se quiere convertir? ¿Qué se puede hacer? Pues nada. Nada. Porque lo que se supone es que la persona debe querer superar su problema. Y nosotros, los 2.500 que estamos aquí, es que queremos superar los problemas y por eso estamos hoy aquí. Si no, es inútil. Ninguna institución de rehabilitación de drogadictos admite adictos que van allá a la fuerza porque mamá me mandó, porque es tiempo y dinero perdido. Si la persona no quiere, lo único que podemos hacer es orar y ayunar. Pero es que no hay otra, porque la primera condición es
que yo deje, que yo quiera dejar. Que si luego yo caigo, que si luego yo vuelvo a reincidir, ya es otra cuestión. Pero no me entrego en cuerpo y alma al vicio. Quiero dejarlo. Esta es la condición. Si no cumples esta condición, yo no te oro, porque estoy perdiendo mi fuerza y mi esfuerzo y mi tiempo. Necesito que tú quieras colaborar con esto. Si no, es muy difícil. Bueno, gallos, caballos y mujeres todavía no son todos los vicios. Faltan algunos. Faltan. Pero bueno, al menos... y les arranca un aplauso. Bueno, hermana, siguiente. Es una tentación pensar que la enfermedad mental haya sido provocada por brujería. ¿Cuántas mamás vienen y me dicen, padre, es que mi hijo estaba mal hasta los 20, y a los 20 se enfermó, le hicieron brujería? Es que la enfermedad mental funciona así. Aunque por el otro lado es posible provocar enfermedad mental, o sea, locura, como decimos comúnmente, por brujería. Una de las maneras, no lo digo para enseñarles brujería, nada más para mostrarles cómo se hace, es que la persona que quiera hacer el rito satánico toma un objeto que es consagrado a Satanás con tu nombre, póngale un muñeco o una prenda tuya de vestir, íntima si se puede, y teniéndola en la mano, teniéndola delante, tal vez alumbrándola con velas, dice palabras que luego tú escuchas en tu mente. Ahí estaba la bruja, un caso que a mí me consta, la bruja que hacía, o sea, entre paréntesis, la palabra bruja suena feo, pero bruja es una persona que se consagra a Satanás para hacer daño. ¿Sí? Eso técnicamente es una bruja. No pienses en términos medievales o películas de Hollywood que te presentan brujas con uñas largas y pelos sin peinar. Eso no. O sea, una bruja es una persona que se consagra al diablo para hacer el mal. Eso es una bruja. Un varón es un brujo, se consagra a Satanás para hacer el mal. Y esa bruja decía las palabras que luego la persona víctima escuchaba en su cabeza. El demonio le colocaba esas palabras en la cabeza: mátate, 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 suicídate, suicídate. Y lo hacía en forma de rito de hora precisa. Un rito satánico de hora precisa es un rito que se ejecuta todos los días o en determinados días a la misma hora, que puede ser a las 6 de la tarde, por ejemplo. A las 6 de la tarde la bruja se sienta en su mesa con su altarcito, con tu prenda que te quitó, que te robó, lo que fuera, y hace el rito, y tú oyes las voces que te dicen mátate. Así tú llevas a una persona a la locura, porque ¿quién resiste ante eso? Si todos los días oyes en tu mente mátate, mátate. Pero no hay suficientes brujos y brujas en el mundo para explicar las enfermedades mentales con brujería. La enfermedad mental pertenece a nuestra condición humana. Se llama esquizofrenia, se llama bipolaridad, otras enfermedades, otras tipologías de enfermedades que se dan por la condición humana natural. Entonces yo buscaría primero la explicación natural y debemos llevar a la persona al psicólogo, al psiquiatra para comenzar la terapia y el tratamiento, sobre todo en casos de esquizofrenia. La esquizofrenia puede llevar a la persona a no dormir durante una semana.
Y luego pues la pobre persona tiene su colapso nervioso. O puede tener un ictus cerebral porque no durmió y anda con una presión que se acerca a los 200 y le da un ictus cerebral. La enfermedad mental puede llevar a la persona a un colapso nervioso y se aumenta la condición de esquizofrenia por ese colapso. Entonces, primero buscamos la solución médica y vamos a procurar también la oración. Si en su familia ustedes tienen enfermos mentales, yo los invito a que oren por ellos y por su salud todos los días con un momento de imposición de manos. Ahora, algunos enfermos mentales, sobre todo niños con autismo, no aguantan que les impongas la mano. O sea, se ponen violentos si les quieres imponer la mano. Y es, hermanos, muy incómodo tanto para estos niños como para las comunidades si ustedes llevan a esos niños con autismo a la asamblea de oración. Porque se ponen violentos e inquietos, gritan, lloran, patalean. Niños con autismo no los llevas a la asamblea de oración porque no aguantan, sino que tu mamá, tu papá, tú mismo les oras con imposición de manos en la privacidad de tu casa, donde el niño con autismo esté a gusto. Si lo traes aquí, yo lo he visto, los niños con autismo se ponen muy inquietos, gritan, son indomables y nos perjudican a todos. Niños con autismo los dejas en tu casa y tú mismo, papá, mamá, les oras. Siguiente. Es conocido el problema de los procesos de declaración de nulidad que se protraen muchos años y realmente es una injusticia con las partes interesadas. El proceso de nulidad no tiene por qué durar 8 años o 5 o 4. El mismo Papa Francisco, cuando publicó ese documento ciertamente controverso, Amoris Laetitia, él dijo que el proceso, que esto se arregle en menos de un año. Esto en 6 meses, 8 meses debe estar arreglado. Pero ¿por qué vamos a protraer este caso 8 o 10 años si simplemente hay que leer unos documentos y estudiar los testimonios? Esto no tiene por qué durar 8 años. El sufrimiento que eso provoca en muchos casos es grave. Ahora, hermanos, en sí la homosexualidad no es causa de nulidad. Yo me explico. Lo que hace el matrimonio es el consentimiento, no la orientación sexual. Es el consentimiento, el sí. Yo te acepto como mi esposa, como mi esposo. Ese es el sí, hace el sacramento. No la orientación heterosexual es la que hace el matrimonio, es el consentimiento. Y si yo tengo tendencia homosexual, pero quiero vivir como persona heterosexual y mi mujer lo sabe, porque ahí está el chiste, mi mujer lo sabe, entonces el matrimonio es válido. Ahora, si yo oculto esta tendencia mía, de hecho, mi mujer ni me excita y nunca tengo relaciones con ella porque la mujer no me excita, pues entonces, hermano, eres incapaz de matrimonio. Porque el varón que no tiene erección es incapaz de matrimonio porque no puede consumar el matrimonio. El varón impotente no puede casarse porque no puede consumar el matrimonio. Y la consumación se da, y perdone que lo diga claro, con la penetración vaginal se consuma el matrimonio. Así que si yo oculto esto, la mujer puede invocar lo que se llama error de persona. Porque si Enrique me hubiera dicho que es homosexual, pues no me caso con él, pues que él me lo ocultó.
Y quien oculta una característica esencial de su persona, está mintiendo. Si yo oculto que soy homosexual, ya luego toca a la iglesia examinar si eso es un rasgo esencial o no. Pero si yo oculto un rasgo esencial de mi persona, yo no me hubiera querido casar con esa persona. Así que matrimonio nulo, porque me equivoqué de persona. Él dijo que era Enrique y en realidad es Oscar. Pues yo no me quiero casar con Oscar. Yo me quería casar con Enrique y él resulta que me engañó. O el que engaña, el que esconde que tiene una enfermedad. Pues tú no puedes esconder eso. Eso es como mentir. Eso lo debes decir antes de casarte para que tu pareja te conoce íntimamente y profundamente y puedan dar su sí con ciencia. Quien esconde un aspecto esencial de su persona contrae matrimonio inválidamente. Eso se llama técnicamente error de persona. Habría que mirar si esto se aplica aquí o no. ¿Sí? Tan experto no soy en esa materia, porque ya sabes que el derecho tienes que hablar con los abogados y pues yo no soy abogado, pero tanto sí sé. El tema de error de persona se podría aplicar aquí, pero no tiene por qué durar 5, 6, 7, 8 años. Esto tiene que resolverse mucho más rápido. Siguiente. Ya tiene 27 años. Mijita, no. Cree que ya perdieron los documentos. Para mí es obvio que una situación así no sería solamente debida a una influencia espiritual. Obviamente se trata aquí de una tendencia psicológica, es decir, un daño psicológico que recibió la persona. En este caso hay que tratar que la persona dé su consentimiento para iniciar una terapia psicológica, que al menos hable con un psiquiatra. Que las personas se encierren de esta forma, hermanos, es muy fácil encerrarse en su mundo y echar la culpa a los demás y Dios ya sabe, etc. No es tan sencillo. La persona debe iniciar una terapia para que entendamos por qué se está encerrando y por qué siente así. Porque aquí precisamente viene al caso lo que es la medicina psiquiátrica. La medicina psiquiátrica te ayuda a equilibrar lo que siento. Tú ya sabes, vienen los días del periodo y tú toda alborotada porque vienen tus días, pero es hormonal. Estás hormonalmente confundida porque tu cuerpo está a todo dar con esas hormonas. ¿Qué hace la medicina psiquiátrica? Entra precisamente ahí. A través de una molécula quiero alterar tu estado emocional. Eso es posible. La molécula entra a la sinapsis cerebral, a la química del cerebro, al sistema nervioso, al sistema hormonal para buscar el equilibrio. Y por eso pues te doy Prozac para que no te deprimas. Te doy una medicina para que no sientas tanta tristeza. En muchas ocasiones, vuelvo a decir, hay que ir al psiquiatra y a la oración para resolver este problema. Pero me parece que la persona echó la toalla y no quiere colaborar con una terapia porque, ay, es que no valgo la pena, ay, es que no me pueden ayudar, ay, es que no puedo. No. Ustedes en la televisión han visto muchos programas de personas obesas que se dedican a la comida porque comer para ellos es sentirse bien, porque tienen problemas y el problema espiritual lo resuelven comiendo.
Hay personas que resuelven sus problemas personales encerrándose en sí mismos y luego se enferman emocionalmente. Así que psiquiatra, psicólogo, terapia absolutamente. Si tú dices que le oremos, no. El camino comienza con que la persona se abra a la terapia psicológica con un psicólogo o con un psiquiatra y tome la medicina que le prescriban para volver al equilibrio emocional. Siguiente. Entonces, ¿qué le decimos a esa madrecita? Porque en el fondo todos nosotros estamos iguales. ¿O no? Todos nosotros luchamos con dolores de cabeza, con malestares, con cansancio, con resentimiento, con tristeza, con llanto. ¿Quién de ustedes, bueno, el tema del llanto los varones tal vez no, pero ¿quién de ustedes está exento de esto? Nadie. Así que eso es lo primero que le vamos a decir a esa madrecita. Estás normal. Estás normal. Lo que pasa es que no todos los psiquiatras y psicólogos y terapeutas te pueden ayudar. Tienes que encontrar el que te ayuda a ti. Ese es el problema. Con la medicina es fácil porque el antibiótico es el mismo para todos. Pero cuando se trata de la terapia, todos tenemos falta de amor. ¿Quién de aquí no tiene falta de amor? Todos tenemos falta de amor. Pero si luego yo soy tan sensible que yo digo, es que tengo una falta de amor. Pues madrecita, todos tenemos falta de amor. Mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 4 años. Yo tengo falta de amor de papá, pero yo no voy ahora a decir, papá, pues ya tengo 48 años, chico, supéralo. O sea, yo me tengo que poner los pantalones y dejar la falda, caramba. O sea, hay ciertos problemas que yo debo dejar. O sea, qué bueno que aquí en Guadalajara me entienden esto. Hay ciertos problemas que, hermano, ya, déjalos. Porque luego no los suelto. Ay, es que mi papá me dejó. Hermano, eso fue hace 44 años. O sea, ya el sol se levantó mucho. O sea, ya bajó mucha agua por el río. O sea, ya, déjalo. Suelta ese tema. Muchas veces son personas ancianas que porque están solas, que no logran superar este problema porque viven como encerradas en su mundo y de ahí no salen. ¿Sí? Desde tu nariz hasta la pared básicamente son 5 dedos. Ve, y aquí ya está la pared. En ese mundo vives. Pero detrás de esa pared hay kilómetros. Deja ciertas heridas, suéltalas, desapégate y sigues adelante. Puedes andar con 20 psicólogos, no te van a ayudar si tú mismo no lo sueltas. Ese es mi consejo. ¿Por qué? Porque en las confesiones vienen las mismas personas con el mismo cuento. Es que me divorciaron hace 30 años. Pues, madrecita, tú sigues pensando en ese menso, ya déjalo. O sea, menos mal que te divorció hace 30 años. Sí, y siguen aferradas las personas a ese problema. Deja ese problema en el pasado. Suéltalo. Ustedes se me asustan cuando les hablo de psiquiatra.
A ver si no se asustan tanto si les hablo de terapeuta familiar. Obviamente un niño que ha vivido un divorcio necesita terapia, porque el divorcio es el fin del mundo de este niño y el niño no sabe por qué papá y mamá no siguen juntos. Cuanto más pequeño el niño, tanto peor, tomando en cuenta que tenga uso de razón, ¿sí? Justo mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años, o sea, justo entrando yo al uso de razón, mis papás se divorcian. El daño que esto me hizo a mí es enorme, es enorme. Ahora, a mí nadie me ha dado terapia, pero claro que yo necesitaba terapia. Pero el hecho de tener terapia no quiere decir que ya el problema está resuelto. Ay, qué bueno, ya tuviste una sesión de terapia, ya se arregló el problema, chao, chao, 100 pesos, listo, fuera. No funciona así. Problemas y dolores y situaciones que causan consecuencias tan hondas como un hogar roto necesitan probablemente una vida entera para resolver. Lo mismo que si tú fuiste violada o violado, también varones pueden ser violados. Superar esto te puede llevar 20, 30 años. Ay, pero es que yo ya fui a la terapia y todavía tengo este problema. Pues hombre, la herida psicológica no es como el corte de papel en el dedo. El corte de papel se sana en 3 horas. La herida psicológica puede tardar 3 décadas en sanar. Así que no te desanimes cuando la herida psicológica no se sana de hoy a mañana, porque no es tan sencillo de sanar. Lo que no debes hacer es dejar la terapia. Lo que no debes hacer es dejar de tomar la medicina psiquiátrica. Lo que no debes hacer es echar la toalla. Estas heridas pueden ser tan hondas que necesitan años de superación para sanarse. Siguiente. Entonces, tu pregunta no es fácil de contestar. A ver, dolores de cabeza dolores de espalda pueden deberse a almas que residen en la columna. En teoría sí, en la práctica probablemente no. Almas que adhieren a una persona, y habría que explicar mucho cómo esto podría ser posible. Su presencia es en la nuca. Normalmente se da en la nuca y en el área del cuello, o sea, la parte trasera de tu cuello. Aquí está el cuello, aquí está la nuca. En la nuca tú sientes una pesadez. Normalmente es ahí, pero no excluyo que se pueda dar en otra parte del cuerpo. Pero sería un caso del todo excepcional. Normalmente tu dolor de espalda se debe a que tienes reuma, acabó. ¿Sí? No todo lo que padecemos físicamente se debe a presencias sobrenaturales, porque luego hagamos la limpia del huevo para quitarte las almas. ¿Ah? Porque luego caemos en cierta credulidad y prácticas que no son. Si tienes dolor de cabeza, haces terapia física y tomas tu medicina antirreumática. Esa es la solución normal. En algunos casos excepcionales, puede deberse a la presencia de almas. Ahora, ¿cómo es posible esto? Tu cuerpo es físico y el alma es espiritual. ¿Cómo funciona eso? Que se pueda dar la unión. De hecho, en ese cuerpo que tienes ahora delante hay un alma. Es tu alma y tu cuerpo que están unidos. Así que es posible que un alma esté adhiriendo a un cuerpo, porque tu alma está en tu cuerpo.
Así que no digas que un alma no pueda adherirse a un cuerpo, porque de hecho tu alma adhiere a tu cuerpo. Pero la unión de alma y cuerpo se da en el cerebro. Y esa unión constituye tu persona. Tú no eres tu alma solamente, tú eres tu alma y tu cuerpo. Y esa unión constituye tu persona. Que un difunto ahora se adhiera a ti, se da porque el difunto te piensa a ti. Y tú puedes percibir esta presencia, como te digo, normalmente en la nuca como un peso. Porque precisamente, normalmente el difunto está con Dios Padre o está condenado. No está contigo. Si está contigo es un peso. Es un peso que te hace sentir mal, dolor de cabeza, malestar general, náuseas. Así tú percibes la presencia de un difunto. Que se dé en la columna es del todo excepcional, no lo excluyo, pero normalmente no. Ahora, en el caso de que sí se deba a almas que adhieren a la columna de alguna forma, que Dios sabe cómo, la solución es ungir la parte del dolor con aceite exorcizado, y si sigue el dolor no es sobrenatural, sino natural. Y segundo, tú encargas misas por las almas que puedan estar afectándote. Si sigue el dolor, inclusive después de las misas, el dolor es natural y no sobrenatural. Así de sencillo. Así que muy fácil de comprobar. Te unges con aceite, encargas misas. Si sigue el dolor, no es sobrenatural, sino natural. Hermanos, tomamos 2 preguntas más y vamos a comer. Ya me dio hambre. Para no resumir tu pregunta, la respuesta es sí, esto es posible. Viajas o no tienes que viajar, basta que vayas al cementerio. En el cementerio donde entierran todo tipo de personas, yo creo que el 90% de los que están en el cementerio están en estado de purgación, están en el purgatorio. Y algunas personas, excepcionalmente, pues pueden recoger esas almas sin querer. O sea, esto es posible. Sobre todo es posible cuando vivo en pecado mortal y luego voy a moteles donde las parejas y las prostitutas, y voy a hoteles donde orgías y fiestas y alcohol, y voy a Oriente donde budismo, donde yoga, etc. O sea, yo recojo todo eso. ¿Por qué? Porque no tengo defensa espiritual, porque vivo en pecado mortal. Ahora, en el caso de esta mujer que recoge el alma de Juan, ella no estaba en pecado mortal, pero ella era una esponja espiritualmente hablando. Absorbía todo lo que se encontraba. Las personas que son esponjas necesitan protegerse más. Luego hay personas que son mucho más insensibles, como piedras, porque nunca reciben y nunca perciben nada. Pues ya es otra condición, ¿no? Pero para volver a tu pregunta, esto es perfectamente posible, y en el caso, la solución no es decirle que se vaya, la solución es procurar que descanse. ¿Y cómo logro que un alma descanse? Haciendo oración. Si hoy hay aquí personas que dicen, yo veo a los muertos, tú ves a los muertos para ayudarles a descansar, no para decirles, váyanse, váyanse. Eso es lo que digo a las personas que vienen aquí a caminar enfrente y a tumbar las luces. Váyanse, váyanse. Pero a las almas les digo, descansen. Y les digo, descansen haciendo oración, celebrando misa, ofreciendo la Santa Misa, ofreciendo mi comunión, ofreciendo el rosario, mi sacrificio, para que descansen. Una última pregunta y nos vamos.
Entonces, yo creo que sería una solución demasiado fácil decir, es que él fue la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, cambiamos continuamente. Cambiamos continuamente, no evolucionamos como personas. Y antes te gustaban películas de ciencia ficción y ahora te gustan películas de cowboys, pues. O sea, tú cambias. Y antes estabas bien con los hijos y ahora hay roces con los hijos. ¿Será que el problema son más bien los hijos y no tú? Pues ya quién sabe, ¿no? Pero yo no buscaría la culpa en una persona que conocí, a no ser que esta persona sea realmente una fuente de mal impresionante. Porque si yo me meto con un masón de grado 33, o sea, que Dios me ayude. Si yo me meto con un chamán, que Dios me ayude. Si yo me meto con un ocultista o con un espiritista, que Dios me ayude. Porque estas personas traen demasiada contaminación. Y si luego tengo relación sexual con esa persona y la relación sexual me hace una sola cosa con esa persona y me comunica todo su mal, ay de mí. O sea, si yo tengo relación sexual continua, habitual, con una persona que es una fuente grande de mal, pues hermanos, no hay quien te pueda ayudar porque te estás revolcando en lodo pues cada día. O sea, ¿qué shampoo te va a quitar esa mugre? O sea, no hay shampoo que te quite esa mugre si tú todos los días te revuelcas en ese tipo de lodo. Normalmente, hermanos, somos nosotros los que cambiamos. Es que hace 20 años yo era mucho más paciente, hoy soy mucho más impaciente. Pues hermano, es que cambiaste, evolucionaste como persona. Yo creo que eso es totalmente normal. Ahí sí, pues la persona tiene que tomar conciencia de cómo estoy evolucionando. Y pues hace 20 años yo era muy tímido y ahora dicen ustedes que yo soy muy enérgico, pero hace 20 años yo era muy tímido. No, padre Teo es muy enérgico, grita mucho y no sé qué, y tal y cual, y feo, muy bruta. Pues la persona cambia, evolucionamos y lo mismo en tu matrimonio, tu esposo evoluciona, tú evolucionas como persona y ahí está el riesgo en el matrimonio porque los dos deben evolucionar armónicamente. Y luego se da el divorcio a los 20 años porque él se fue para allá y yo me fui para acá. Me evolucioné en otro lado, él se evolucionó para otro lado y ya, divorcio. El riesgo del matrimonio está ahí, lograr evolucionar armoniosamente. Señora, solución muy sencilla es que usted ofrezca al Señor una tanda de misas para que se corte la contaminación que tal vez hubiere. Una novena de misas para cortar contaminación. Además, y cierro con esto, los demonios caseros, así llamados caseros porque viven en nuestras casas, porque esa es su tarea, estar en las casas para tentar a las personas que viven ahí, a la riña, a la pelea, a la violencia, al golpe, al grito, provocan eso. Y si yo tal vez ahora estoy cansado de resistir, pues paso más tiempo en riña porque ya no me defiendo tanto de esas tentaciones en mi casa. Otra explicación posible, simplemente ahora no resisto lo suficiente a las tentaciones que provienen de los así llamados demonios caseros. Por eso es bueno santificar el propio hogar a través de oraciones que se hacen en el hogar. Y las personas que tienen don de visión ven estos demonios caseros en forma de sombras que flotan encima del piso. O sea, son demonios de las jerarquías más ínfimas, ángeles, arcángeles, pero ínfimas jerarquías que son encargados de tentar y fastidiar a las personas que viven en un determinado hogar. Purifica tu hogar con los sacramentales, con agua bendita,
cuidado con lo que ves en la televisión para que no te entre por el televisor que sacaste con el agua bendita, porque ves programas raros ahí en televisión, ¿sí? Alienígenas y Buda, y luego haces el ejercicio de yoga, pero luego el agua bendita. O sea, qué chiste pues. Bueno, hermanos, cerremos aquí nuestra sesión de preguntas. Con esto cerramos la parte de formación.